¿Cómo funciona un sistema de trazabilidad? ¿Sí? Acá, fíjense lo que está en negrita y cursiva. La recomendación es que no interesa tanto cómo hacemos el procedimiento, sino que lo importante acá va a ser que se haga y que tengamos toda la información y la documentación que respalde la mercadería. Fíjense en el cuadro a la derecha abajo, donde tenemos los las distintas actividades que son trazables. Vamos a tener como concepto principal el tipo y la forma de producción. Y antes de eso, nosotros tenemos algunas cosas que ya hemos visto, como son el lugar de producción y la siembra. Luego viene la cosecha, la estiba, el transporte y el consumo. Y este es un círculo que se va repitiendo constantemente y donde en cada uno de ellos tenemos que tener el concepto de trazabilidad. No me quiero detener en el ítem 1 y el 3, pero sí fíjense en el 2, lo que nos dice. La trazabilidad no nos garantiza la inocuidad de la producción por sí misma, pero sí permite garantizar y conocer la forma en que se lleva adelante la producción, la actividad productiva, y los caminos que siguió la mercadería hasta el consumidor final. Es decir, no vamos a garantizar la inocuidad, pero sí garantizamos tener todos los pasos controlados para que en el caso de tener algún problema podamos llegar a su causa raíz, a su origen. Por eso que a Eh, veces ciertas tandas, por ejemplo, dicen el artículo tal tiene como cierto número de tanda que si está afectado, como que esa parte nada más sacan del mercado, no todo. Exactamente. Esto nos sirve para, en el caso de tener algún problema, poder apartar justamente ese lote o ese registro que justamente al ser trazable nos sirve. Ahora bien, bueno, acá tenemos algunos registros a tener en cuenta que muchos están en vigencia, ¿sí? Eso los pueden buscar obviamente por la red y están disponibles, ¿sí? ¿Qué nos dice en cuanto a los procedimientos? Se debe elaborar un procedimiento para atender los reclamos que contemplen la aplicación de buenas prácticas y la inocuidad de la producción que queden debidamente registrados en el establecimiento. Investigar el origen de los reclamos y llevar un registro de acciones correctivas y su seguimiento para solucionar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de qué eran las acciones correctivas o no? ¿Qué era una acción correctiva en el concepto de buenas prácticas? ¿Se acuerdan? Tenía que ver con eso de que si pasaba algún, o había algo no sería tan grave, por así, no me sale el expresarlo, perdón. No, no, está bien. Mira, el concepto de acción correctiva es justamente como la palabra lo dice. Estoy corrigiendo algo, no estoy previniendo. ¿Un error? Un error, un error. Eh, ¿O no necesariamente tiene que ser un error? Pregunto. sí, 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 normalmente, a ver, una acción correctiva se hace sobre algo que salió mal, que se desvió de lo que nosotros queríamos hacer como lógico o como normal. Entonces, una acción correctiva normalmente va a corregir algo que no está bien. ¿Cuál es el problema de las acciones correctivas? Bueno, justamente eso, que estás corrigiendo algo que ya pasó. Es decir, cometiste un error, tenés costos, estás hablando de que estás trabajando con alimentos, o sea que un error puede costar caro, porque puede perjudicar la salud de las personas. Cometiste un error con agroquímicos, cometiste un error con fitosanitario. Bueno, estamos hablando de que un error puede costar caro. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda siempre en este tipo de prácticas, como son las buenas prácticas, y lo que es la implementación de normas? Siempre la prevención. Por eso, nunca, mejor dicho, que es mejor prevenir que curar. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Siempre se busca lo que son actividades preventivas, no correctivas. Las actividades correctivas también hay que hacerlas, porque si se cometió un error no se puede dejar pasar. Pero las actividades preventivas son mucho más importantes porque lo que nos va a hacer es que justamente no cometamos esos errores. ¿Cómo implementar la trazabilidad de mis productos? Bueno, acá es muy importante mantener el concepto de cuaderno de campo, es decir, el registro, ¿sí?
la anotación, ¿sí? Y fíjense que cuando me pide documentación, estamos hablando de todos los conceptos que hemos venido trabajando en los otros capítulos del apunte. Es decir, planos del establecimiento, el análisis de agua, los manuales y las especificaciones para el manejo de los equipos, el personal que trabaja, la identificación y la historia del lote, qué especies hemos cultivado, la mercadería producida, el transporte que hemos utilizado, los registros de higiene, los datos de clima, de lluvias, qué hicimos con los residuos, ¿sí? Y tratar de que toda esa documentación, sea en formato digital o en formato papel, esté mínimamente conservada por un lapso de 2 años o más. ¿Qué nos va a... O sea, ¿cuál es el objetivo de tener esto trazado? Lograr la identificación del producto y el método para hacerlo. Para que, a través de marcas claras e inconfundibles como el rotulado, el marcado, código de barra, que ya estuvimos charlando sobre eso, se permite identificar el origen de la mercadería. Desde el productor, que debe estar identificado con el registro correspondiente en el RENSPA, el lugar del predio de producción y todas las etapas desde la siembra hasta la cosecha que siguió la mercadería, hasta el lugar de venta del producto y el posterior adquisición por parte del consumidor. ¿Qué indicadores de cumplimiento nos van a decir que nosotros estamos trazando la mercadería, trazando lo que estamos produciendo? Que tenemos la situación medianamente controlada en ese sentido. Bueno, los planos del establecimiento y cómo se traslada, qué registros de insumos tenemos, qué personal tenemos y las capacitaciones que le hemos hecho, la identificación y la historia del lote, qué hemos cultivado, tener el registro de las especies, los registros de mercadería producida, el transporte, el registro de higiene, la planilla con los datos de clima, principalmente lluvia, qué hicimos con los residuos y la existencia de un cuaderno de campo. Obviamente que tenemos una ficha de autoevaluación, igual que cada uno de los apuntes, para saber si estamos bien con trazabilidad o no. Y lo que me interesa es que veamos algunas cuestiones de este famoso cuaderno de campo que venimos charlando en cada una de las unidades. ¿Qué es un cuaderno de campo? Bueno, un cuaderno de campo, este es un formato que hay, me gustaría que lo lean. Es un ejemplo. Mucho de lo que tienen que hacer en los prácticos tendría que estar en ese cuaderno de campo, ¿sí? Pero fíjense, podría tener una carátula con toda esa información. Si ya tienen los datos del RENSPA, el número de catastro, quién es el responsable, si hay un responsable técnico, los detalles del predio, ¿sí? Fíjense todo lo que pide del predio, propietario, documentación, si hay un contrato de arrendamiento, la fecha, la ubicación catastral, la ubicación geográfica, establecimientos próximos y la actividad. Fíjense la información que nos pide. El personal del establecimiento, abajo a la izquierda, una ficha por cada empleado. Podemos tener el plano de la ubicación de los lotes también, a través de hoy de la información satelital, es muy sencillo de hacer. Y acá a continuación van a encontrar varias de estas planillas, pero les muestro algunas para que tengan una idea. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de fruta, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos tener anotado? Bueno, qué especie es, qué cantidad de plantas hay, cuánta superficie ocupa, qué sistema de conducción tiene, cómo está distribuida, la edad de las plantas, cómo rindieron la última vez, entre algunos de los datos que podrían tener involucrados. Fíjense otro, por ejemplo, planillas que nos indiquen los registros de las labores que se hicieron. La fecha, el número de registro, qué actividad se hizo, cuántos jornales hubo, qué maquinaria se utilizó y un campo para observación. Y así podríamos ver distintas planillas. Estas planillas las tienen que ver porque son ejemplos de absolutamente todo lo que hemos charlado en cada una de los capítulos, ¿sí? Cada una de estas, y no es que sea un formato que tiene que usar sí o sí, no, para nada. Son formatos de planillas que en conjunto van a ser al cuaderno de campo y que van a servir para el normal funcionamiento del establecimiento en cuanto a buenas prácticas. Cuando hagan el trabajo, en la medida que puedan, utilicen esas planillas. No es necesario que sean iguales, ¿sí? Pueden utilizar planillas distintas, pero utilicen este tipo de planillas para mostrar los diferentes ejemplos, las diferentes cuestiones que ustedes van a hacer en el trabajo práctico, ¿sí? Yo en el trabajo había hecho una caseta, pero no sabía que estaban estas. Repetimos, ¿cómo, Moralda?
Que yo en el trabajo había hecho una planilla, pero no sabía que al final estaban estas, como para seguir modelo. Claro, claro, bueno, no hace falta que sean igual, te repito, pero son interesantes para saber de qué se trata, ¿sí? Claro. Chicas, hasta acá con el apunte de Senasa. Les repito lo de los prácticos, a medida que vayan teniendo, vayan entregando, así como hizo Verónica. Bueno, Y nos vamos a estar contactando nuevamente el lunes. No sé qué tiene empezado a hacer el miércoles, que es el Día del Estudiante. Vero, Esmeralda. No sé, la profe de economía dijo que vayamos, pero ni idea. Bueno, cualquier cosa que decidan algo distinto, no dejen de avisar. bueno, profe. Bueno, Yo voy a yo te estar a aviso disposición de Esmeralda, si Esmeralda va para no ir sola. Dale, dale, pónganse de acuerdo y me avisan. Dale. Bueno, Que estén muy bien, gracias por contactarse. Seguimos en contacto. Chau, chau. gracias, Chao, profe. profe, muchas gracias.